vamos a empezar recapitulando un poquito sobre lo que hemos visto la clase pasada, ¿sí? La clase pasada nosotros ya hemos hablado sobre los inicios de la Gran Guerra, ¿verdad? Y les indiqué que habían habido bastantes conflictos previos a que se diera esta guerra, ¿verdad? ¿Quién me puede nombrar algunos de los conflictos previos que existieron? O las causas internas de este conflicto mundial. ¿Alguien que me pueda ayudar? Imperialismo. Muy bien, hija, muy bien. Imperialismo, ¿ya? ¿Por qué razón el imperialismo? ¿Qué tenía que ver el imperialismo en todo este asunto? Las potencias querían ganar más territorio. Muy bien, las potencias querían ganar más territorio, ¿verdad? Y Alemania no había quedado contenta con el reparto. ¿Cuál era la otra causa que existía? Una que les hablé, que existían tres fundamentales en el mundo. El nacionalismo. Muy bien, perfecto, el nacionalismo, ¿verdad? Y en este caso hablamos de dos nacionalismos exactos. Muy bien, Joaquín, el reparto de África y Asia. Habíamos hablado sobre tres nacionalismos, dos importantes que nos interesan para analizar este conflicto. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? ¿Quién ¿De me puede? Italia? Ya, de Italia uno y el otro. Alemania. Alemania, muy bien. ¿Y qué tiene que ver el nacionalismo en todo este asunto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué creen ustedes que tenga que ver en los nacionalismos en todo este asunto? ¿Qué tendrá que ver los nacionalismos en todo este asunto? Hay una idea por la cual se desarrolló todo esto. ¿Qué creían los nacionalistas? Pues se creían superiores a otras naciones. Excelente, muy bien. Se creían superiores a otras naciones y en consecuencia creían que al ser superiores podían dominar todo, ¿sí? Voy a aprovechar que entró su compañera España Taucuri porque quiero usar el video que ella me presentó para, para realizar una pequeña introducción a la clase de hoy, que es como una recapitulación de lo que vimos la clase pasada. Quiero usar su video porque de todos los que he visto hasta el momento, no he logrado verlos todos, admito eso, recién estoy terminando de verlos todos, es uno de los que más me ha agradado, ¿sí? Hasta el momento. No sé si tengo el permiso de la señorita que por favor me escriba o me dé el permiso de forma verbal para poder presentarlo. Bueno, pero hasta que su compañera responda, sigamos. ¿Qué otras causas hubieron? ¿Qué otras causas hubieron para que ese conflicto se desarrollara? La muerte de dos reyes, creo. Perdón, hijita, ¿puedes repetir? La muerte de los dos soberanos, creo, los que gobernaban. La muerte de un archiduque, ¿verdad? Sí. Que más que causa, yo diría que fue como una suerte de suceso al que uno dice, por esto lo hice, punto, la gota que derramó el vaso. Pero Ajá, una fue causa como el detonante que importante. inició la Gran Guerra. Muy bien, el La detonante. expansión militar. Expansión militar también fue una causa, ¿sí? Los conflictos geopolíticos. Conflictos geopolíticos que existían desde el siglo XIX, o sea, imagínense chicos, siglo XIX ya existían conflictos, desde que comenzaron a generarse los imperialismos ya existían conflictos, o sea, no era nada nuevo, pero todo esto se hallaba opacado para la población en la famosa Bella Época, ¿verdad? ¿Qué creía la población en la Bella Época? ¿Cómo veía el mundo? La, Estaban en lo máximo de su desarrollo. que estaban en lo máximo de su desarrollo y se dieron muchos inventos, ¿verdad? Por ejemplo, la fotografía comenzó a surgir. Marie Curie, ¿quién me dice quién es Marie Curie? Han tenido que escuchar sobre Marie Curie. Una científica. Científica. ¿Ya? ¿Por qué es famosa Marie Curie? Fue la primera mujer en ganar un Nobel, creo. Ya, pero ¿por qué lo ganó? ¿Por qué lo ganó? Es una mujer muy famosa, una mujer de hecho que yo admiro bastante.
científica ella en un siglo muy difícil, porque para las mujeres no les estaba permitida esa situación. ¿Creó una vacuna? No. Marie Curie Porque descubrió Por el descubrimiento del radio. ya, muy bien. Y la radiación, ¿verdad? Descubre los rayos X. Muy bien, Joaquín, perfecto. Vamos a ponerle... Descubre el uranio. polonio y el radio. Sí, el radio. Muy bien, carita feliz a Joaquín. Descubre el radio, descubre los rayos X y genera una de las máquinas que hoy por hoy, probablemente, bueno, ya ha evolucionado esta máquina, es de las más valiosas para determinar qué tienes en tu cuerpo, ¿verdad? Qué enfermedad posees de forma interna, los rayos X, ¿verdad? Nunca se escuchó de ella, dijo, uy, no, Marie Curie es una mujer muy famosa en ese sentido. Probablemente una de las primeras científicas que existió de forma libre, una mujer muy famosa. Y es por eso que, por ejemplo, en plena Primera Guerra Mundial se desarrolla nueva maquinaria, como por ejemplo los rayos X. También en ese tiempo, en la Primera Guerra, se desarrolla otro tipo de tecnologías, como los submarinos, se desarrollan los tanques de guerra, se desarrolla algo que hoy por hoy ha salvado muchas vidas, que es la penicilina, ¿verdad? Y que ayuda a combatir las bacterias en el organismo. Ya está, muy bien. Oh, bueno, España dice que no le gustaría que lo publiquen, a pesar de que es muy bueno. Te felicito entonces, hija, por tu trabajo. Muy bueno el trabajo de su compañera, pero bueno, se respeta la decisión. Se inventó las trincheras, la primera parte de la Primera Guerra fue por trincheras, ¿verdad? Entonces, vamos a tema de hoy día y vamos a investigar, vamos a ver, mejor dicho, cómo es que la guerra, si bien esto trajo mucha destrucción, trajo muchas cosas negativas, también trajo algún tipo de desarrollo. Uy, me equivoqué. Me equivoqué de grado, les puse tercera y secundaria. Vamos a ver un poquito sobre las fuerzas que se enfrentaron, en el conflicto, ¿sí? A ver, vamos a esperar a su compañera que está ingresando. Si alguien tiene algún comentario, me lo puede escribir por chat. Quisiera saber si todos me oyen, por favor, si me califican del 1 al 10 por el chat. 10 es lo máximo, se le escucha perfectamente. 1 no escucho nada. 5 no se escucho entrecortado, en fin. 10. Mis, lo escuchamos bien. Ya está, perfecto entonces. Quiero saber si todos ven mi pantalla, por favor, para poder empezar. Sí, sí se mira. Ya está, perfecto. Ya sabemos que en agosto de 1914, después de el asesinato del archiduque y los primeros declaraciones de conflicto, estalla la guerra, ¿sí? Chicos, como les comentaba, en Alemania, a pesar de que una guerra trae muerte, trae destrucción, Alemania estaba tan creída de su superioridad que ellos celebran, hay una celebración en Alemania, un tipo de fiesta, que apenas se declara la guerra, toda la población sale a la calle y celebra que Alemania esté en la guerra. Imagínense al nivel que ellos pensaban que no solo que la guerra era positiva, sino que de hecho podían ganar, y después de ganar podían dominar todo el mundo. O sea, era la creencia popular. La guerra se pensaba que iba a ser corta. ¿Por qué razón? Alemania tenía una estrategia, que era la estrategia del avance rápido. Y pensaban que, de hecho, ellos iban a invadir Francia, luego iban a invadir los otros países, y la guerra, incluso ellos decían, se iba a acabar en aproximadamente 4 meses. Lamentablemente no fue así. Fue una guerra bastante larga. Llega a implicar todo el continente e incluso a zonas no europeas. En un principio se le denomina la Gran Guerra porque implica solo a zonas europeas. Posterior, ya cuando el conflicto se expande, llega incluso a zonas de Asia, como Japón, que se ve envuelto en la guerra. Y bueno, finalmente ya sabemos que Estados Unidos
por decirlo de alguna forma, ayuda a ganar la guerra. Pero ya vamos a ver qué tanta verdad hay en esto que nos dicen que Estados Unidos ganó la guerra. Y si lo hicieron de la forma que algunos libros de historia nos lo cuentan. Si fue tanto un acto de valerosidad o en realidad fue una suerte de artimaña que ellos tuvieron. A ver, ¿qué más es ingresar? Ya está. Habíamos visto que había dos bandos que se estaban enfrentando, ¿verdad? La Triple Alianza, que empezó primero con Alemania y Austria-Hungría, y la Triple Entente. Incluso habíamos visto la clase pasada un pequeño dibujito que fue como un juego de stop, ¿verdad? Mataron a mi archiduque. Yo que soy el que lo defiende, declaro la guerra A y declaro la guerra A y declaro la guerra A. En realidad fue un detonante, porque ya todos estos países se hallaban en un conflicto de años, pero fue como que el punto culmen para desatar la guerra. En realidad El inicio. el origen. O como usted había dicho anteriormente, creo, el vaso que derramó el agua. La gota que derramó el vaso. La gota que derramó el vaso. Porque en realidad el conflicto tendría que haberse centrado solo en Austria-Hungría y Serbia, porque entre ellos había iniciado el tema. Uno había matado al archiduque del otro. Punto. No había más. Pero, sin embargo, se salió de control. Se salió de control. Ya. Seguimos. La Triple Alianza con los imperios centrales, vamos a estudiar un poquito. Van a disculpar que me esté tocando bastante las narices, que están quemando no sé qué cosa por mi casa y está oliendo bastante humo. La Triple Alianza, bueno, por los imperios centrales, que tenía, por ejemplo, una buena situación estratégica, superioridad de artillería, automóviles alemanes. En realidad, ellos creían que iban a ganar la guerra. No solo creían, estaban seguros. Hay algunos documentos inéditos de que se estima de que básicamente ellos creían que hasta incluso los planetas se habían alineado para otorgarles la victoria. A ese punto llegaba. Estaban 100% seguros de su victoria. Y además que se dio la especialización alemana en submarinos. ¿Cuáles son los autos más famosos del mundo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién creó los autos más famosos del mundo? Alemania y los Volkswagen. Muy bien, Alemania y los Volkswagen. O sea, si tú te pones a analizar que Alemania y los Volkswagen, claro, está que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, fueron creados en Alemania y que de hecho Henry Ford, fue no solo alemán, sino que apoyaba toda esta causa. Te das cuenta de la superioridad en tema de automóviles y todo ello, en tema de motores. La Triple Entente con los aliados, superioridad numérica, sí, bastante, ejército, pero tenían frentes fragmentados, en realidad no estaban tan unidos, debido sobre todo por la geografía. Si tú analizas un mapa europeo, por ejemplo, encuentras que Francia está al costado de Alemania, ¿verdad? Pero Francia de alguna forma, está al costado de España y Portugal y está bastante alejado del Reino Unido, que el Reino Unido viene a ser una especie de isla que está al costado del continente europeo. Y Rusia, que obviamente Francia y Rusia están separados por todo Alemania. Entonces, eso les generaba entes fragmentados. En una época donde no existía celulares, donde no existía el WhatsApp, que mandas el mensaje y el minuto te llega, que no existía toda la tecnología que tenemos hoy en día, comunicarse de frente a frente era muy difícil. Fuerza Naval Británica Superior. Eso está completamente probado. Incluso ellos desarrollaron una técnica que se hacían vistosos sus barcos, de alguna forma iban a distraer al enemigo. Esa era la idea que ellos tenían. Y si nos vamos un poquito a temas que ustedes pueden relacionar, Titanic, ¿de dónde zarpó? Entonces, de alguna forma, sabemos que ellos tenían gran poderío en la fuerza naval. En la guerra llegaron a participar, como les dije, hasta 14 países europeos con sus respectivas colonias. Es por eso que se le llama mundial. ¿Por qué? Porque las colonias también se vieron envueltas en el conflicto. ¿Sí? ¿De qué forma? ¿De dónde creen que sacaban los materiales?
¿De dónde creen que sacaban la fuerza para construir diferentes cosas? De las colonias. ¿De dónde sacaban el dinero para seguir financiando la guerra? De las colonias. Entonces, las colonias se vieron envueltas en este conflicto. Y esto probablemente la Primera Guerra Mundial, de alguna forma, logra al final el proceso de descolonización. Entonces, toda la historia se encuentra ligada. No es sucesos aparte. Por eso es que no se puede estudiar tampoco de forma independiente. Y bueno, Estados Unidos al final. Vamos a ver las fuerzas que se dieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Acá les presento un pequeño cuadro. Ustedes también tienen las diapositivas para revisarlas luego. Como pueden ver, en tema de hombres, probablemente quien tenía mayor cantidad era Alemania. Porque mis querían ir a la guerra, no solo querían ir a la guerra, festejaron ir a la guerra. Y es más, las personas ahí de forma voluntaria iban a la guerra, es más, se inscribían para ir a la guerra. Entre estos tantos soldados que existieron en Alemania, hubo uno muy famoso, Adolfo Hitler. Adolfo Hitler participa en la Primera Guerra Mundial. Claro, está como un simple soldadito pequeño, sin mayor importancia, sin mayor relevancia, pero participa. Y de hecho, su participación en esta Primera Guerra y el hecho de que él no fuera reconocido por sus generales al mando y el hecho de que él, a pesar de haber entregado muchas cosas y haber estado en el hospital muy enfermo y enterarse de la derrota de Alemania, es lo que genera en él ese sentimiento que a posterior va a lograr convencer a un país entero. ¿Sí? Características de la guerra. En características de la guerra, por ejemplo, podemos decir que fue la primera guerra total. ¿Por qué razón? No se centralizó en dos países o en tres países, sino fue a nivel mundial. Pero América no participó. América no participó, me refiero a Sudamérica y Centroamérica, es cierto en un primer momento, pero también se dividieron en bandos, así tú no lo creas. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, el presidente que teníamos en ese momento, en un primer momento cuando Alemania iba ganando la guerra, por ejemplo, se declaró en apoyo a Hitler. O sea, en realidad, si bien es cierto, no participamos de forma directa, sí existieron bandos también en América que apoyaban a la guerra de una forma u otra. Se utilizó todos los recursos humanos, económicos y técnicos. Todos los hombres iban a la guerra. Esto también genera que las mujeres puedan insertarse de forma más efectiva en el mundo laboral. Incluso después de la guerra, cuando ya de alguna forma se habían visto grandes bajas en los grandes países, se decía el lema, por cada soldado, una mujer trabajadora, porque las mujeres eran las que ahora tenían que, a su forma, defender el país. Se movilizaron 70 millones de soldados, se fabricó armamento moderno y mortífero. Es probablemente, no es probablemente, de hecho es la primera guerra en la que se emplea armamento químico, ya vamos a verlo. Artillería, ametralladoras, acorazados, submarines, gases tóxicos, carros de combate, lanzallamas, todo ello en la Primera Guerra. Todo ello se puso de moda. Se impuso una economía de guerra, se dio la industria de guerra. Las grandes empresas que antes se dedicaban a fabricar otro tipo de objetos, ahora se dedicaban directamente a armamento de guerra. Se ocurrió un razonamiento en la alimentación y en la penuria para la población, pero como cada factor negativo trae cosas positivas también, se ha establecido según alguna historia del... ¿Quién conoce el tofu? ¿Quién sabe qué es el tofu? Antes de seguir hablando. A ver, que alguien me diga qué es el tofu. ¿Qué es el tofu? ¿Una comida? Ya. Una carne vegetariana, ¿verdad? Es una carne vegetariana. Entonces, esta carne que es vegetariana se creó en la Primera Guerra Mundial como tal. ¿Por qué? Por el razonamiento que existía para la población. La población tenía que dar básicamente casi toda su comida para los soldados que se encontraban en la guerra. Y se recurre a la mujer para los trabajos masculinos. También
Para financiar la guerra y posteriormente para reconstruir las ciudades, se recurrió a la emisión de una deuda pública y a préstamos del exterior. Se utilizó de la propaganda aclamando el patriotismo para minar la moral enemiga. ¿Sí? ¿Cómo era? Básicamente la propaganda en ese entonces buscaba revalorizar el poderío de tu país para lograr minar la fuerza del otro, como para hacer quedarte bien frente a los otros. Vamos a aceptar. Marcelo Núñez. La primera parte de la guerra fue la llamada Guerra de los Movimientos, el llamado fracaso del plan rápido alemán. Como les digo, Alemania pensaba en 2-3 meses terminar las invasiones y terminar la guerra. Alemania inicia la famosa Guerra de Movimientos con el plan Schlieffen, ¿sí? Básicamente, ¿qué era? Como ustedes lo ven en el mapa, era un rápido avance por el frente occidental francés para luego encargarse del frente ruso. Pensaban invadir primero todo lo que era Francia, incluso pasando por Bélgica, y luego se iban a encargar del frente ruso. Era esa la idea. Los alemanes, llamados Moltke, entran a Francia tras invadir Bélgica. Invaden Bélgica, ingresan a Francia, pero son frenados en la batalla del Marne, ¿sí? Por el general Joffre. Los rusos sorprenden inicialmente a los alemanes, pero son derrotados en Tannenberg. Para esto, chicos, es importante que ustedes sepan que Rusia había salido de un conflicto con Japón y que sus fuerzas se hallaban recontra debilitadas, fuera de que era un país muy pobre en ese momento. Entonces, el ingresar a la guerra no fue precisamente la mejor de las ideas que tuvo por ese entonces el zar Nicolás II. Los frentes se estabilizan, ya de alguna forma se delimitan qué frente se va a defender y qué frentes de cada país, y empieza la famosa guerra de posiciones, o la llamada guerra de trincheras. De la guerra de posiciones pasamos luego a la guerra de desgaste. ¿Cómo es la guerra de trincheras? Como ven ustedes en la imagen, básicamente era cavar grandes hoyos, ¿sí? Donde se refugiaban los soldados y disparaban, iban disparando, y cuando, por ejemplo, el frente enemigo era vencido, pues corrían a ocupar esa otra trinchera, y así iba a ser. La guerra iba a ser larga de esta forma, ¿verdad? Porque vivir en trincheras disparando, bueno, no era muy efectivo que digamos. Y a eso se le llama también la barrera de alambrada y de trincheras. Se dan nuevas tácticas, se intenta abrir brechas o debilitar la fuerza del adversario, y se establecen nuevas armas, por ejemplo, los lanzallamas y los gases tóxicos. Curiosamente, en las trincheras, más allá de las armas, la gente murió o falleció básicamente por las infecciones que adquirían al vivir en condiciones tan insalubres. Porque las personas que iban en las trincheras, pues, comían, dormían y realizaban las necesidades básicas, fuera de que si alguien moría era dejado ahí nomás en la trinchera. Entonces eso genera una suerte de bacterias, una suerte de enfermedades que de hecho son los que más minan a los soldados de esa zona. Se dieron lugar en Verdún, en Somme, en 1916, donde se estableció una violencia y crueldad sin precedentes por el tema de los gases tóxicos. Murieron más de 1 millón de soldados. Nuevos países entraron en guerra después de este periodo y se dio la derrota naval de Alemania, lo que provocó la intensificación de la guerra submarina. Avances tecnológicos en la guerra. Vamos a hablar un poquito de los avances que existieron, las armas de infantería. Los tanques fueron los grandes protagonistas después de la guerra de trincheras, ¿verdad? Todos los países en conflicto lucían novedosas capacidades en cuanto tenían la ocasión, o sea, buscaban de alguna forma sorprender al enemigo con estas innovaciones. De hecho, se invirtió bastante dinero en lo que se llama tecnología de guerra para lograr este proceso. Los ejércitos desarrollaron una tecnología que pudiera hacer frente a los tanques y a las tropas, como por ejemplo morteros, lanzallamas, rifles con periscopio, temporizadores,
Todas esas cositas se fueron desarrollando para lograr de alguna forma minar a tu enemigo. La aeronáutica. La Gran Guerra supuso la puesta en marcha de todo tipo de ingeniosas ideas para hacer la guerra desde los cielos. Ya se sabía básicamente cómo funcionaba esto, pero se intensificó. Por vez primera, los ejércitos dispusieron de flotas aéreas con capacidad de bombardeo y ametrallamiento porque era la mejor forma de sorprender a tu enemigo, ¿verdad? Se usaron cámaras para espiar movimientos. Mediante la fijación de cámaras fotográficas al fuselaje de los aviones, de alguna forma se desarrolló la fotografía aérea. Se cree que estos son, por ejemplo, los inicios de lo que hoy llamamos cámaras filmadoras, por ejemplo. Se dio los avances, de acuerdo a los avances de electricidad, también se desarrollaron sistemas de luces que permitían reconocer aviones a la distancia por los reflejos. ¿Qué más? El famoso Zeppelin también entra a juego. Todos estos avances se dieron en ese periodo. Se dio la guerra del agua con los acorazados submarinos, aunque en realidad no son como los que hoy en día se pueden observar. Obviamente los de hoy son mucho mejores en ese aspecto. Se dio la guerra química y bacteriológica, donde tener una máscara que cubriera todo tu rostro pues era esencial para poder sobrevivir. Incluso a los animales también les cubrían para que no murieran en el proceso. Fue probablemente de lo más desastroso que existió durante la Primera Guerra, porque esto no mata a una sola persona, sino mata a varios. También existieron bastantes pandemias, como les comentaba, contagiosas que diezmaron a la población. De hecho, finalizando la Primera Guerra Mundial, se establece que la gripe española mata más gente que la misma guerra. Y es probablemente una de las primeras pandemias grandes que existen en el siglo XX como tal. Incluso algunos científicos han hecho un paralelo de la gripe española con el coronavirus, no porque sea el mismo virus, sino por la capacidad de contagio, la cantidad de muertes y todo ello. Se llegaron a utilizar incluso cepas cultivadas de mosquitos para utilizarlos como vectores de enfermedades. En fin, incluso se dieron los primeros desarrollos de la famosa guerra biológica, por así decirlo. Claro está que no se llevó a cabo como tal. Telecomunicaciones e inteligencia militar. Se usó el telégrafo para comunicarse, se inventó radio, el teléfono. Se cree que incluso en este periodo se comenzaron a dar las primeras nociones de cómo funcionaría, por ejemplo, Internet. Claro está que eran nociones muy básicas aún, pero ya se empezó a establecer un poquito esto. Las máquinas portátiles de rayos X para diagnosticar heridas internas era esencial en ese periodo. Como les dije, Marie Curie estuvo no al frente de batalla, sino al frente de que estas máquinas radiológicas pudieran ser una realidad. Incluso ella en octubre de 1914 entregó personalmente máquinas a los campos militares para ayudar a los heridos y que eso tuviera mejor posibilidad de regresar a casa. Otro gran avance de la medicina fueron los famosos injertos de piel para ayudar a los soldados pues, que quedaron desfigurados después de la guerra. Probablemente el más famoso de todos ellos fue Harold Gillis, que trajo los primeros avances en lo que es cirugía cosmética. Todo lo que es cirugía cosmética nace con este señor. ¿Qué más? La penicilina que les comentaba. Sabemos que la penicilina pues, es un antibiótico que ayuda a, de alguna forma, lograr una mejor calidad de vida cuando existen heridas, ¿verdad? La mayor cantidad de personas antes de la invención de la penicilina no moría por la misma herida, sino moría por las grandes infecciones que se generaban a raíz de estas heridas. Entonces, en 1918, Sir Alexander Fleming inventa lo que es la penicilina. Los kamikazes, los ataques suicidas, los vamos a ver en el próximo periodo. En el próximo periodo, no se preocupen. Granadas o misiles, sí, también existe, lo expliqué en la primera parte, hija, de los avances. ¿Sí?
Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda, hijos? No, ¿No? ¿Todo No, claro? Miss. no, Miss. Todo claro. Todo claro. Tienen un trabajito, un cuadro sinóptico, ¿sí? Un pequeño cuadro sinóptico que desarrollar. Las rúbricas, no, perdón, ustedes tienen un resumen, ¿verdad? Un cuadro sinóptico les he puesto. Para que elaboren. Sé que en la primera tarea les puse resumen, así que les doy la opción de si quieren un resumen o si quieren un cuadro sinóptico, ¿sí? Sobre el tema. A ver, ¿qué más? Por ahí Abril me dice que sí, pues zarpó de Southampton con dirección a Nueva York. Sí, tiene mucha razón. Mucha razón, Abril. Gracias, hija. Me ayudaste con el nombrecito, que no me venía a la cabeza. Ya. ¿Sobre qué es el cuadro? No, tu mapa sinóptico es sobre el tema, ¿sí? Chicos, una vez más, todavía no he terminado de ver los videos, voy a terminar de verlos, los felicito, en verdad, son muy buenos. Quiero que sepan que los trabajos, yo sé que es muy difícil poner, como varios me han escrito a mí, es difícil poner toda la información en un solo trabajo, pero yo no te estoy pidiendo toda la información. La idea de los trabajos es que ustedes puedan resumir, ¿sí? Puedan optar lo más importante. ¿Cómo hago yo un trabajo de resumen, un cuadro sinóptico? Personalmente lo que yo hago es buscar las cosas que me puedan resultar más complicadas de recordar. Esas las tomo y esas las apunto, ¿sí? Esas las tomo y esas las apunto para lograr de alguna forma recordar. La idea de los trabajos en tu cuadernito es esa, es que al momento de estudiar tú puedas leerlo y puedas recordar lo más importante, lo que te es complicado de recordar. Atacaron a las colonias también no de manera precisa en un primer momento, pero sí las colonias pues fueron, por decir de alguna forma, el banco de los países que estaban en guerra, ¿sí? También, por ejemplo, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se ve cómo que fue la jugada de Estados Unidos para lograr posicionarse como un país de primer mundo. De hecho, voy a explicarles por estudios por qué es que Estados Unidos no se involucra en un primer momento y por qué se involucra después. Puede ser a mano, puede ser a computadora, en eso ustedes son libres. Me interesa que empiecen a usar, chicos, bastante la tecnología. El mundo está cambiando y ustedes lo saben. Entonces, poco a poco tenemos que empezar a dominar más herramientas tecnológicas, ¿sí? Incluso ya estoy esperando que se instalen algunos aplicativos y vamos a empezar a trabajar de forma, por ejemplo, con wikis. Vamos a empezar a trabajar con investigaciones en línea, con blogs, con todo eso para lograr habilitarlos en estas cosas. Así que a mano, a computadora, como tú lo desees. ¿Es obligatorio imprimir la información? No es obligatorio, ¿sí? Hoy en día también estamos en una política de ayudar a nuestro medio ambiente a reducir papel. Así que si tú consideras que la información es importante, basta con que tengas una carpeta en tu escritorio con todos los documentos que yo te voy mandando y los puedas revisar a posterior, ¿sí? Ni siquiera es necesario imprimir. No hay obligación de imprimir en ese aspecto. Joaquín, me pones por qué el Tratado de Versalles fracasó. Todo eso lo vamos a hablar a posteriori, hijo, ¿sí? Las guerras hay que tocarlas, incluso yo creo, en 3 periodos. Porque si yo les pongo toda la información en una clase, van a terminar no solo no comprendiendo varias cosas, sino con demasiada información que procesar. Y por eso, ahora hemos visto hasta la segunda parte, la próxima vamos a ver la tercera parte, y vamos a ver los tratados que se firmaron posteriormente a la Primera Guerra y por qué estos tratados de alguna forma precipitan la Segunda Guerra. Chicos, si no hay más dudas, me despido.
Vamos a cancelar la grabación. Por favor, vean el documento